La carretera del miedo. Crónica expandida de la desbandada. A veces los mapas no muestran caminos, sino cicatrices. Esta es la historia de una carretera que no lleva a ningún sitio, pero por la que todos pasaron huyendo de la muerte. Febrero, la caída de una ciudad. En el invierno de 1937, Málaga era una ciudad vencida de antemano. Abandonada por el gobierno central de la República, apenas defendida por voluntarios sin instrucción militar, con sus calles aún adornadas de carteles de propaganda revolucionaria y los balcones colgados de ropa lavada, Málaga esperaba el desastre como quien espera la tormenta con la ventana abierta. Las tropas franquistas, reforzadas por unidades del ejército italiano de Mussolini, iniciaron su ofensiva a finales de enero. Fue un ataque por tierra, coordinado, metódico, sin resistencia real. Lo que enfrentaron no fueron soldados, fueron obreros, estudiantes, milicianos anarquistas mal armados. Los republicanos habían cometido errores graves. Desorganización, falta de municiones, rencillas internas entre comunistas y libertarios. Málaga estaba, en términos militares, sola. Cuando los tanques entraron por la zona del Palo y los soldados franquistas ocuparon el centro histórico, la ciudad cayó sin batalla. Pero no sin víctimas. En los días siguientes, la represión fue salvaje. Las cárceles se llenaron. Las tapias del cementerio se convirtieron en paredones. El terror tomó la ciudad. Y entonces, como si los pies hubieran oído antes que los oídos, la gente empezó a huir. No fue una evacuación ordenada. No hubo trenes, camiones, ni refugios. Fue una huida primitiva, salvaje, instintiva. Una reacción en cadena. Miles de personas, campesinos de La Vega, jornaleros, familias enteras, mujeres con bebés a cuestas tomaron la única salida posible, la vieja carretera costera que lleva de Málaga a Almería. Esa carretera, la N340, bordeaba el mar como una línea delgada entre el agua y las sierras. En tiempos normales, era un paseo pintoresco, olivos, barrancos, el Mediterráneo rompiendo contra las rocas. Pero en aquellos días, fue una ruta de agonía, una columna de cuerpos exhaustos avanzando sin descanso. No había tiempo para preparar equipaje. Algunos salieron descalzos. Otros con la ropa del trabajo. Se llevaban a los niños en brazos, a los abuelos en carretillas, a los enfermos sobre mantas. Iban hacia el este, sin saber qué les esperaba. Solo sabían que detrás estaba Málaga, tomada por el enemigo. Y frente a ellos, la nada. El ataque, a cielo abierto. Al principio fue solo el rumor. Están bombardeando la costa. Nadie quería creerlo. Luego vinieron los hechos. Apenas un día después del inicio de la huida, comenzaron los ataques desde el mar y el aire. Los cruceros franquistas Baleares, Canarias y Almirante Cervera patrullaban el litoral. Sus cañones apuntaban a tierra. Las columnas humanas que caminaban por la carretera, perfectamente visibles desde el mar, se convirtieron en blancos fáciles. Las bombas caían al azar, pero siempre sobre los mismos, mujeres, niños, ancianos. Desde el aire, los aviones italianos Savoia Marchetti y los cazas alemanes Heinkel 51 ametrallaban sin piedad. Pasaban tan bajo que se les podía ver la cara a los pilotos. Muchos disparaban en línea recta sobre la carretera, provocando estampidas, explosiones, cuerpos rotos. Nadie pudo defenderse. La columna no era un ejército, era un éxodo. Cada ataque era una carnicería. Los gritos se perdían en el viento. Las familias quedaban separadas. Algunos enterraban a sus muertos en la arena. Otros los dejaban bajo los árboles, marcando el lugar con una piedra, un pañuelo, una oración. Norman Bethune y el testimonio del dolor. Uno de los pocos testigos internacionales fue Norman Bethune, médico canadiense voluntario en las brigadas internacionales. Enterado de la catástrofe, viajó desde Valencia a Almería en una ambulancia rudimentaria. Lo que encontró le horrorizó. Bethune dedicó varios días a rescatar heridos de la carretera. Su ambulancia subía y bajaba recogiendo cuerpos. Llevó a docenas de niños y mujeres ensangrentadas al hospital de Almería. Pero la magnitud del desastre le superó. No había forma de salvar a todos.
En su informe posterior, titulado El crimen de la carretera Málaga-Almería, escribió: «Ni en la guerra, ni en el hospital más cruel, he visto semejante miseria. Se trata del asesinato deliberado de una población indefensa. Es un crimen que clama al cielo». Betune tomó fotografías. Escribió cartas. Dio testimonio. Pero el mundo estaba ocupado en otras cosas. Europa observaba con cinismo, y la ayuda internacional, salvo excepciones, fue escasa y tardía. El final de la carretera. La marcha duró entre 5 y 7 días. Los más fuertes llegaron a Almería andando más de 200 kilómetros, muchos sin comida ni descanso. Los más débiles quedaron por el camino, cadáveres en las cunetas, heridos abandonados, familias desmembradas. Cuando llegaron a Almería, no encontraron refugio inmediato. El miedo, la saturación de la ciudad, y la propaganda del terror dificultaron la acogida. Algunos fueron acogidos por familias solidarias, otros acabaron en refugios improvisados. La ayuda de las autoridades republicanas fue limitada. Había demasiados refugiados, y muy pocos recursos. Muchos siguieron más lejos, hasta Murcia o Valencia. Algunos nunca regresaron. Otros volvieron al sur años después, y descubrieron que sus casas habían sido ocupadas, que sus tierras habían pasado a manos de los vencedores, que sus muertos no tenían lápida. El silencio como castigo. Después de la guerra, el silencio fue la segunda muerte. Bajo la dictadura de Franco, nadie habló de la desbandada. No estaba en los libros, ni en los museos, ni en las escuelas. Las víctimas fueron tachadas de rojos, criminales, traidores. La historia fue borrada con tinta militar. Los supervivientes callaron por miedo. Por vergüenza. Por imposición. Durante más de 40 años, esa carretera siguió siendo un camino fantasma. El franquismo lo cubrió todo con una alfombra de olvido. Pero las memorias no se destruyen, solo se esconden. Las abuelas siguieron contando en voz baja. Las cicatrices siguieron ahí, en los cuerpos, en los sueños, en las ausencias. Justicia y memoria. No fue hasta los años 90 y 2000 que la desbandada empezó a reaparecer en el relato histórico. A partir del trabajo de historiadores como María Isabel Brenes, Encarnación Barranquero o Fernando Alcalde, se reconstruyeron testimonios, se identificaron rutas, se colocaron las primeras placas. Hoy existen asociaciones de memoria, archivos de víctimas, y cada febrero, activistas, familiares y ciudadanos comunes recorren a pie la carretera Málaga-Almería en homenaje a los muertos. Llevan banderas republicanas, flores, pancartas. Caminan, no por necesidad, sino por justicia. Caminan por los que no pudieron llegar. Pero aún queda mucho por hacer. La desbandada no ha sido reconocida oficialmente como crimen de guerra. Ningún tribunal internacional lo ha juzgado. Ningún responsable fue condenado. España sigue atrapada entre la memoria y el miedo. ¿Por qué contar esta historia? Porque no es solo historia. Es advertencia. Es presente. En un mundo donde los refugiados siguen muriendo en carreteras, en playas, bajo bombas, la desbandada no es un recuerdo viejo, es un espejo contemporáneo. Y porque frente al odio, el olvido es su mejor aliado. Por eso contar, nombrar, llorar y recordar es, todavía hoy, un acto de resistencia. La carretera sigue ahí. Ahora es más ancha, asfaltada, moderna. Pasa por pueblos con hoteles, bares, playas llenas en verano. Nadie ve las huellas. Pero si algún día conduces entre Málaga y Almería, baja la ventanilla. Mira al mar. Pregúntate cuántos cuerpos yacen bajo ese acantilado. Escucha el viento. Quizás aún susurre los nombres de los que no llegaron. Y si los oyes, no los olvides nunca.